Siempre creí que los domingos en familia eran un regalo del cielo. El olor del pan recién hecho, las risas de mi nieta, mi hija conversando conmigo, esos pequeños instantes que una abuela guarda en el corazón, convencida de que el amor siempre vuelve. Pensaba que, después de tantos años trabajando y sacrificándome, por fin podría disfrutar de la calma y del cariño de las mías. Pero me equivoqué. Porque esa mañana, cuando me acerqué a la mesa solo para tomar un trozo de pan, después de toda una noche planchando sus vestidos, mi nieta me gritó: «No toques la mesa, es para mi madre». Y esas palabras fueron más duras que cualquier hambre que haya sentido en mi vida. Si tú crees que una abuela puede soportarlo todo en silencio, estás muy equivocado. Porque esa misma noche le enseñé a respetar a su propia abuela. Nada, absolutamente nada, volvió a ser igual después de aquel día. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó después, nadie lo habría creído si no lo hubiera vivido yo misma. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales que duelen y sanan al mismo tiempo, suscríbete, porque lo que vas a escuchar te va a estremecer. Mi nombre es Carmen Salvatierra, tengo 73 años, y toda mi vida trabajé como costurera en Madrid. Crié a mi hija sola, entre agujas, hilos y sueños. Creí que el respeto venía con los años. Pero entendí, demasiado tarde, que a veces hay que luchar por él, incluso dentro de tu propia casa. El amanecer se colaba por las rendijas de la ventana del cuarto de servicio, pintando la pared con un tono gris claro que me recordó la fatiga de mis huesos. Llevaba toda la noche planchando los vestidos de gala de Inés y Adriana. La tela brillaba con un reflejo casi insolente, como si el lujo tuviera su propio idioma y yo no lo hablara. A mi alrededor, el vapor formaba una neblina espesa y dulce que olía a perfume caro y a cansancio. Mis manos, agrietadas por los años, deslizaban la plancha sobre la seda francesa con un cuidado que nadie notaría. Era irónico, toda mi vida cuidando lo ajeno, incluso dentro de mi propia casa. Cuando por fin apagué la plancha, el silencio me abrazó como un recordatorio de mi soledad. Me dolía la espalda, las piernas y sobre todo el estómago, que llevaba horas vacío. Bajé despacio las escaleras hacia la cocina. El aire olía a pan tostado, a mantequilla derretida, a hogar, o al menos a lo que alguna vez fue hogar. En la mesa había flores frescas, copas de cristal, platos de porcelana y cubiertos dorados, todo dispuesto para un desayuno digno de una fotografía. Era hermoso, sí, pero también lejano, como si cada objeto me recordara que ya no pertenecía a ese lugar. Me acerqué sin hacer ruido, con la esperanza tonta de tomar un pequeño trozo de pan. Sentía que un bocado bastaría para aliviar el hambre que me hacía temblar. Al estirar la mano, una voz me golpeó con más fuerza que cualquier bofetada. «Abuela, no toques la mesa, es para mi madre», gritó Adriana desde el pasillo. Su tono llevaba una mezcla de asco y autoridad que me heló la sangre. Quedé inmóvil, con el pan entre los dedos, sin saber si debía disculparme o llorar. Ella me miraba como si hubiera profanado un templo. El pan se me cayó de las manos, rodó hasta el suelo y dejó unas migas sobre las baldosas de mármol. Sentí como el aire se me iba del cuerpo. «Solo tenía hambre, hija», murmuré, sin levantar la mirada. Inés apareció en ese momento, impecable, envuelta en una bata de seda color champaña. «Mamá, por favor, no empieces con tus dramas tan temprano. Anda, siéntate y no toques nada», dijo sin mirarme directamente. Su voz era fría, distante, la de alguien que habla con una empleada. Obedecí. No por miedo, sino por costumbre. Me senté en una silla junto a la puerta, donde nadie me veía, donde mi presencia no estorbaba. El aroma del café recién hecho me torturaba. Vi cómo Inés servía el desayuno con cuidado, cómo Adriana sonreía, cómo la luz del sol acariciaba sus joyas. Yo solo observaba, en silencio, mientras mi estómago rugía y mi corazón se encogía. Pensé en todos los años que trabajé limpiando casas ajenas, ahorrando cada peseta, pagando facturas en el banco para que ellas pudieran tener una vida cómoda. ¿De qué sirvió tanto sacrificio si ahora debía pedir permiso para comer? El reloj del comedor marcaba las 8. El sonido del segundero me pareció una burla. Miré el pan en el suelo, aún tibio, con el olor dulce que me partía el alma. Nadie se dio cuenta. Nadie dijo nada.
Me levanté despacio, recogí las migas y las eché al basurero, como si fueran algo prohibido. La mesa quedó perfecta otra vez, brillante, impecable, como si yo nunca hubiera estado ahí. En ese momento comprendí que había algo peor que el hambre física, el hambre de respeto. Cuando subí a mi habitación, sentí el cuerpo más pesado que nunca. Me miré en el espejo, el rostro arrugado, los ojos rojos, el cabello desordenado por el sudor y el desvelo. «Así te ven, Carmen», me dije, como una sombra vieja entre tanta elegancia. Abrí el cajón y encontré un pequeño sobre con billetes que había guardado para emergencias. Lo conté lentamente. Era mi único dinero, apenas lo suficiente para sobrevivir si algún día decidía irme. Pero aún no estaba lista. No todavía. Desde la ventana, veía el jardín bien cuidado, las fuentes encendidas, los muebles importados. Todo brillaba. Todo olía a éxito. Pero a mí me sabía a vacío. Cerré los ojos y escuché el eco de la voz de Adriana repitiendo su frase como una sentencia. «No toques la mesa, es para mi madre». Era un eco que se clavaba en mis oídos, tan doloroso como el hambre. En el fondo, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Tal vez no lo entendía del todo, pero sabía que ese dolor ya no me iba a pasar de largo. El resto del día lo pasé en silencio, fingiendo que nada había pasado. Planché otras camisas, limpié el comedor, arreglé las flores. Ellas salieron de compras, con sus bolsos de cuero y su risa elegante. Al cerrar la puerta, el sonido del coche desapareció y el silencio se volvió más pesado. Me serví un vaso de agua y me quedé mirando la mesa vacía. En cada rincón de esa casa había algo que yo había ayudado a construir, pero de lo que ahora me habían borrado. Esa sensación de ser una invitada en tu propio hogar no se olvida. Esa noche, antes de dormir, pensé en mi vida, en los años que pasé creyendo que el amor familiar bastaba. Recordé las promesas que me hice cuando era joven, cuando todavía creía que el sacrificio era un puente hacia el cariño. Pero entendí que hay puentes que solo llevan al olvido. Cerré los ojos con un nudo en la garganta, sabiendo que el hambre no era lo único que me acompañaría al día siguiente. También la dignidad, herida pero viva, que empezaba a pedirme algo más: respeto. No dormí. Afuera, el reloj de la sala dio las 12 campanadas. Cada una resonó dentro de mí como una advertencia. Había algo que debía despertar, una voz que ya no podía callar. No sabía cómo, ni cuándo, pero esa humillación no iba a quedarse sin respuesta. Me dormí con una certeza que aún me asustaba. A veces el hambre no se calma con pan, sino con decisiones. Esa mañana desperté con los ojos hinchados, no solo por el cansancio, sino por la tristeza que me pesaba en el pecho. Desde mi ventana podía ver el reflejo del sol sobre el mármol del pasillo principal, tan blanco, tan pulido, que casi dolía mirarlo. Aquella casa era un altar al lujo, lámparas de cristal, cortinas de terciopelo, muebles de diseñador que jamás toqué por miedo a ensuciarlos. Todo tenía un brillo que me recordaba lo poco que quedaba de mí en ese lugar. Cada objeto, cada cuadro caro en las paredes, hablaba de un mundo del que yo ya no formaba parte. Bajé las escaleras con paso lento, cuidando que los tacones de mis sandalias no resonaran demasiado sobre el piso. Inés estaba en la sala, hablando por teléfono con la agencia de viajes. Decía algo sobre reservar una suite en un hotel boutique de Marbella, como si la vida se le fuera en eso. Adriana, mientras tanto, se maquillaba frente al espejo del comedor, rodeada de perfumes y luces. Me miró de reojo, con esa condescendencia que solo la juventud y el dinero dan. «Abuela, no te vayas a tropezar con mi bolso», dijo, sin levantar la vista. Ni siquiera sonó como una advertencia. Sonó como una orden. Me quedé observándolas. Tan seguras, tan elegantes, tan ajenas a todo lo que costó llegar ahí. Recordé cuando pagué la primera hipoteca, cuando me pasaba las tardes en el banco pidiendo extensiones de crédito para que Inés pudiera estudiar. Yo, que nunca tuve tarjeta de crédito propia, que contaba monedas antes de cada pago, ahora vivía en una casa que ni siquiera me dejaban llamar hogar. Sentí una punzada de ironía. El dinero puede comprar lámparas de oro, pero no enseña respeto. Y el respeto, cuando se pierde, deja una oscuridad más grande que cualquier deuda. Mientras ellas hablaban, me escabullí hacia la cocina. Abrí el refrigerador esperando encontrar algo sencillo, un pedazo de fruta, un poco de pan,
lo que fuera. Pero estaba lleno de envases carísimos, cosas que ni siquiera sabía pronunciar. Quesos importados, vinos con etiquetas francesas, dulces en cajas con letras doradas. Cerré la puerta y me quedé mirando mi reflejo en el acero. Vi mis ojeras, mis arrugas, el cabello recogido con una liga vieja. Esa imagen dolía. No por vanidad, sino porque no reconocía a la mujer que devolvía la mirada. Era como ver a una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Inés entró detrás de mí, oliendo a perfume de diseñador, con un bolso de cuero colgado del brazo. «Mamá, ¿podrías asegurarte de que mi vestido dorado esté listo para mañana?» «Lo quiero impecable», dijo sin detenerse. Su voz sonaba dulce, pero vacía, como si hablara con una empleada del servicio. Asentí sin responder. En el fondo, ya sabía que mis palabras no importaban. Adriana entró segundos después, riendo con su teléfono en la mano. «Mamá, dile a la abuela que planche también el mío», dijo. Las dos salieron sin esperarme a responder, dejando el aroma de su perfume flotando en el aire como una burla. Me quedé sola, con el silencio pegado a la piel. Caminé hasta la sala y observé los retratos familiares. Ahí estaban las fotos de sus viajes: París, Roma, Nueva York. En todas, sonreían como si el mundo les perteneciera. Yo no aparecía en ninguna. Me dolió. Era como si mi existencia no tuviera historia. Había comprado aquella casa con el dinero que guardé durante años en una cuenta conjunta con mi difunto esposo. Cada billete era una parte de nuestras vidas, de nuestros esfuerzos, de mis noches sin dormir. Pero ellas no lo sabían. Y si lo sabían, les daba igual. Me senté en uno de los sillones del salón, ese que costó más que mi antiguo coche. La tela era tan suave que daba miedo apoyarse. Vi sobre la mesa una revista abierta con un titular que decía El arte de la elegancia. Reí por dentro. Elegancia, qué palabra vacía cuando el corazón se llena de soberbia. Me quedé ahí, escuchando el eco de la casa, el zumbido del refrigerador, los pasos lejanos de mis nietos. El lujo tiene un sonido muy particular, el de la distancia entre las personas. Y en esa casa, el silencio era la forma más cruel de recordar quién tenía poder y quién no. Pasó el mediodía y el hambre volvió a doler. Pensé en calentar un poco de sopa, pero me detuve. No quería enfrentar otro comentario, otra mirada de desprecio. Así que subí a mi cuarto con una taza de agua. El aire estaba pesado, cargado de perfume, de flores frescas y de soledad. Me acosté en la cama, pero no dormí. Solo pensé en cómo había llegado a ese punto, la madre que lo dio todo convertida en un mueble más de su casa. Cerré los ojos y escuché el sonido lejano del portazo. Se habían ido al spa. Yo me quedé con el silencio. Cuando desperté, el reloj marcaba las 6. Afuera, el cielo tenía un color naranja pálido. Bajé otra vez a la cocina y abrí la despensa. Encontré una caja de galletas abiertas. Tomé una, luego otra, sin pensarlo. No era hambre, era tristeza. Recordé la voz de Adriana, el tono en que me gritó esa mañana. «Es para mi madre». Lo repetí en voz baja, como si intentara entenderlo. ¿En qué momento una nieta deja de ver a su abuela como alguien digno de amor? ¿Cuándo se rompe esa mirada de cariño que antes me regalaba de niña? Me quedé sentada en la cocina, sin luz, escuchando el tic-tac del reloj. Afuera, los autos pasaban veloces. La ciudad seguía viva, mientras dentro de aquella casa yo me apagaba. La tristeza no hace ruido, pero pesa. Cerré los ojos y juré que no volvería a llorar por algo tan pequeño como un trozo de pan. No merecían mis lágrimas. Lo que merecían era mi silencio, mi distancia y, algún día, mi verdad. Esa noche, mientras el mármol reflejaba la luz fría de las lámparas, supe que mi vida no podía seguir reducida a los márgenes del lujo ajeno. Y aunque aún no sabía cómo, empecé a preparar mi corazón para algo inevitable, el momento en que dejaría de ser invisible. Esa noche la casa parecía un palacio iluminado. Desde mi cuarto podía ver el reflejo dorado que salía del salón, donde Inés y Adriana recibían a unos amigos. Las lámparas de cristal lanzaban destellos sobre el mármol, y el sonido de las copas chocando me recordaba a una fiesta a la que yo no estaba invitada. El olor a vino caro,
a carne asada y a perfume francés, se colaba por la rendija de mi puerta. Me senté en la cama con el corazón encogido, oyendo sus risas como agujas. Me pregunté si alguna vez recordaban que detrás de esa puerta dormía la mujer que les dio todo. El sonido de los tacones de Adriana resonaba por el pasillo, seguido del eco alegre de su risa. Escuché su voz, tan parecida a la de su madre cuando era joven, decir algo que me atravesó: «Mamá, dile a la abuela que no salga cuando llegue el chofer». Y la respuesta de Inés, ligera, cruel, sin pausa: «Claro, no quiero que la vean con ese aspecto». Me quedé helada. No lloré. Solo apreté las manos contra mis piernas hasta sentir los huesos. Por primera vez, no supe si el temblor que sentía era de rabia o de tristeza. Tal vez eran las dos cosas mezcladas. Me levanté y caminé despacio hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba iluminado por faroles. Vi cómo el chofer estacionaba el coche junto a la fuente, con su brillo impecable y los asientos de cuero que tanto presumía Inés. Pensé en las veces que yo la llevaba al colegio en autobús, en los días de lluvia en los que vendí mis joyas para pagar sus libros. Ella nunca supo cuánto dolía entregar lo último que una mujer tiene solo para ver a su hija avanzar. Pero esa noche entendí que el amor también puede deformarse cuando el dinero entra a la mesa. Regresé a la cama y tomé una foto vieja de Inés, cuando tenía 8 años. La miré largo rato. Tenía el cabello despeinado y una sonrisa sin miedo. En ese tiempo me abrazaba fuerte y me decía que cuando creciera me compraría una casa enorme para vivir juntas. Cumplió su promesa, pero olvidó invitarme a vivir de verdad. Apreté la foto contra el pecho y sentí un vacío tan grande que me costó respirar. ¿En qué momento dejamos de mirarnos con amor? ¿Fue cuando se volvió adulta o cuando yo envejecí? Las risas del salón aumentaban. Escuché música, copas, aplausos. Cada carcajada era una herida nueva. No por envidia, sino por ausencia. Me dolía no porque ellas disfrutaran, sino porque me habían borrado de su alegría. Me sentí como un fantasma al otro lado de la pared. Intenté dormir, pero las voces seguían. Inés contaba historias de sus viajes, de su nuevo bolso, de su cena en un restaurante elegante. Adriana presumía de su beca y de su vestido nuevo. Nadie mencionó mi nombre. Nadie. El olvido también tiene sonido, y esa noche sonó como música de fondo. Cansada, bajé sin hacer ruido hasta la cocina. La mesa seguía servida, con copas de vino medio llenas y restos de pan. El mantel de lino tenía manchas de salsa, y sobre él descansaban platos que costaban más que mis 3 primeros sueldos. Tomé un trozo de pan y lo observé bajo la luz tenue. El mismo pan que no me dejaron tocar esa mañana. Lo olí. Olía a mantequilla, a recuerdo, a dignidad. Quise comerlo, pero lo dejé sobre la mesa. No quería robar lo que ya era mío. Solo quería volver a sentirme parte de algo. Escuché pasos. Adriana entró con su teléfono en la mano, riendo. Cuando me vio, se detuvo. «¿Qué haces despierta, abuela?», preguntó con un tono de fastidio más que de preocupación. «Nada, solo bajé por agua», mentí. «Deberías descansar», dijo, antes de irse. No esperó respuesta. Me quedé ahí, de pie, observando su silueta desaparecer por el pasillo. Sentí que algo dentro de mí se apagaba lentamente, como una vela que se consume sola. Apagué las luces del comedor. Solo quedó encendida una lámpara pequeña sobre la encimera de mármol. El brillo se reflejó en mis lágrimas, aunque no quise reconocerlas. Subí las escaleras despacio, escuchando el eco de mis pasos. En el silencio de mi cuarto, me senté al borde de la cama. Me temblaban las manos. No era miedo. Era el cuerpo recordándome que hay humillaciones que pesan más que el hambre. Quise orar, pero no me salieron las palabras. Afuera, la fiesta seguía. Dentro de mí, algo se rompía en silencio. Me cubrí con una manta y cerré los ojos. No podía dejar de escuchar las risas detrás de la puerta, esas risas que antes eran mías también. Pensé en el sobre que guardaba en el armario, con papeles que podrían cambiarlo todo. No lo había abierto en años, pero esa noche mi corazón lo recordó. Era como si el pasado me hablara. Como si mi dignidad dormida empezara a despertar. El reloj marcó las 2. No dormí.
El aire olía a vino, a perfume caro y a soledad. Me quedé mirando el techo, sintiendo que algo nuevo, peligroso y necesario se formaba dentro de mí. No sabía qué nombre ponerle, pero era lo más parecido a una decisión. Desperté con el cuerpo pesado, como si hubiera dormido sobre los recuerdos. La casa estaba en silencio, aún podía oler el vino y el perfume que dejaron después de la fiesta. Bajé las escaleras descalza, buscando algo que hacer para no pensar, pero todo estaba en orden. Las copas limpias, la vajilla guardada, la perfección brillando en cada rincón. Subí de nuevo al cuarto y abrí el armario. Dentro, entre mantas viejas y ropa que ya no me quedaba, encontré una caja de cartón cubierta de polvo. No recordaba haberla tocado en años. La puse sobre la cama con cuidado, como si fuera una herida que iba a abrirse. Cuando levanté la tapa, el olor a papel viejo me llenó la nariz. Dentro había fotos en blanco y negro, cartas, recibos y, al fondo, un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano. Lo tomé con las 2 manos. Sentí un temblor que no venía del frío, sino de la memoria. En esa letra reconocí la vida que fui dejando en cada sacrificio. Me senté al borde de la cama y abrí el sobre. Dentro estaban las escrituras de la casa, los comprobantes de los pagos, los recibos del banco con mi firma. Todo lo que había ganado limpiando casas, cocinando en hoteles, planchando uniformes ajenos estaba ahí, resumido en hojas que olían a esfuerzo. Toqué los bordes del papel como si fueran una reliquia. Recordé las tardes en que caminaba kilómetros para entregar los depósitos, cuando aún vivía mi esposo. Él me decía: algún día tendremos lo nuestro, Carmen, algo que nadie pueda quitarnos. Y lo tuvimos. Una casa con jardín, ventanas grandes, muebles comprados poco a poco. Pero con los años, la propiedad cambió de manos y de nombre, no en el banco, sino en el corazón de quienes la habitaban. Ellas se apropiaron del espacio, de las paredes, de mi historia. Y yo, por amor o costumbre, lo permití. Apreté los papeles contra mi pecho. No podía entender cómo había llegado a ese punto. Había dado todo, incluso la dignidad, por mantener la paz. Inés siempre fue mi orgullo, mi razón de vida. Pero la mujer que ahora caminaba por esos pasillos con tacones de lujo no era la hija que yo crié. El dinero y las apariencias la habían convertido en alguien que medía el cariño con etiquetas y el respeto con cuentas bancarias. Y Adriana, mi pequeña Adriana, creció aprendiendo a mirarme con el mismo desdén con el que su madre me hablaba. En algún momento, el linaje del amor se torció. Me quedé mirando las fotos que acompañaban los documentos. Ahí estábamos los 3, mi esposo, Inés de niña y yo, frente a la casa recién comprada. Sonreíamos, llenos de esperanza, con la pintura aún fresca y el futuro por delante. Recordé cómo guardé el primer recibo del banco, orgullosa de ver mi nombre impreso en letras negras. Propietaria, Carmen Salvatierra. En ese momento no lo entendí, pero esas palabras eran mi escudo. Lo olvidé con los años, lo enterré entre los mandatos del amor maternal. Hasta hoy. Me levanté y abrí las cortinas. La luz del mediodía entró con fuerza, revelando cada rincón del cuarto. La caja seguía sobre la cama, abierta, como un recordatorio silencioso de todo lo que había olvidado reclamar. Me acerqué al espejo y me miré. No vi a una anciana derrotada. Vi a una mujer cansada, sí, pero viva. Una mujer que había soportado el hambre, las humillaciones y el silencio, pero que aún tenía voz. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Por primera vez en mucho tiempo, supe que algo dentro de mí había despertado. Bajé a la cocina con el sobre en las manos. La casa estaba vacía, ellas habían salido de compras. Me senté en la mesa, esa misma donde no me dejaron comer. Extendí los papeles sobre el mantel de lino. Los observé como si fueran un espejo. Cada firma era una herida, cada número una noche sin dormir. Me temblaron los labios al susurrar: me tratan como sirvienta, en la casa que yo compré. La frase salió sin pensar, pero al decirla, sentí que se quedaba flotando en el aire, llena de verdad. A veces, el dolor solo se cura cuando se nombra. Cerré el sobre y lo puse frente a mí. No era solo un pedazo de papel, era mi historia, mi herencia, mi nombre. Lo toqué como quien acaricia a un hijo perdido. Pensé en guardarlo otra vez,
pero esta vez no pude. Algo me decía que debía tenerlo cerca, como una llave invisible. Subí las escaleras y lo coloqué sobre la mesa del tocador. Lo miré una vez más y sonreí, una sonrisa corta, cansada, pero mía. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de recuperar algo que no sabía que había perdido, mi lugar. El sol comenzaba a bajar cuando escuché el ruido de la puerta principal. Ellas regresaban, riendo, cargadas de bolsas. Escuché el sonido de las llaves, el taconeo, el murmullo de sus voces. Todo volvió a su ritmo habitual. Guardé silencio, no quería discutir, no todavía. Pero algo había cambiado. Él sobreseguía en mi habitación, visible, como un testigo. Y yo sabía que tarde o temprano ese secreto iba a hablar por mí, incluso si yo no decía una palabra. Esa noche, me senté en la cama con la caja abierta a mi lado. El aire olía a flores frescas y a determinación. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí que, por primera vez, el miedo no me dominaba. No sabía cómo, ni cuándo, pero iba a recuperar mi dignidad. ¿Y tú? Si descubrieras que la casa donde te humillan fue pagada con tu propio esfuerzo, ¿guardarías silencio o exigirías el respeto que mereces? El amanecer trajo un olor distinto, una mezcla de café y perfume caro que se colaba desde el pasillo hasta mi habitación. Escuché risas y pasos acelerados. Me levanté despacio, con los músculos entumecidos y la garganta seca. Cuando abrí la puerta, vi a Inés y Adriana bajando las escaleras, impecables, envueltas en sus batas de seda. La luz del ventanal caía sobre ellas como si el sol mismo las alabara. Tenían prisa. Hablaban de un brunch en un restaurante elegante, de una cita en el spa de lujo donde las esperaban. Parecían felices. Yo, en cambio, me sentía como un fantasma invisible flotando entre sus conversaciones. «Mamá, ¿podrías doblar las toallas que dejamos en el baño?», dijo Inés sin mirarme, ajustándose un par de aretes de perlas. Adriana reía mientras revisaba su teléfono. «Y plancha mi blusa blanca, abuela, la del logotipo dorado», agregó, sin siquiera girarse. Asentí en silencio. Me quedé parada unos segundos en la escalera, observando cómo salían apresuradas, dejando detrás una estela de perfume y un eco de desprecio. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en calma, pero el silencio no traía paz. Era un silencio cargado, lleno de una tristeza que dolía en los huesos. Bajé al salón para recoger las cosas. Sobre el sofá había un bolso de cuero, abierto, con una tarjeta de crédito a medio sacar. La tomé en mis manos por un momento, no para usarla, sino para recordar. Yo no conocía ese tipo de vida. Nunca tuve tarjetas, ni cuentas grandes, ni viajes. Mis manos sirvieron, cocinaron, cosieron, pero nunca sostuvieron lujo. Dejé la tarjeta donde estaba. Limpié el polvo de los muebles, sacudí los cojines y volví a la cocina. El olor a café frío aún flotaba en el aire. Puse agua a hervir, más por costumbre que por hambre. Ya ni el café me sabía. Mientras esperaba, miré por la ventana. En el jardín, los rosales estaban perfectos, regados por el jardinero que venía 2 veces por semana. Me pregunté si alguien notaría si un día no me levantaba. Si acaso extrañarían el olor del pan o el sonido de mi voz preguntando si ya habían comido. Tal vez no. Tal vez ya era parte del mobiliario, útil, silenciosa, reemplazable. Pensé en el sobre que guardaba en mi habitación, el mismo que me había dado fuerza para no hundirme. Lo tenía ahí, intacto, como una promesa. Un recordatorio de que todo lo que me rodeaba tenía mi historia impresa entre los ladrillos. Subí a mi cuarto y abrí el closet. Saqué la caja otra vez, solo para verla. Sentí el impulso de leer los papeles, de memorizar cada cifra, cada firma, como si eso me diera poder. Pero no lo hice. Cerré la caja y la coloqué de nuevo en su sitio. Me miré al espejo. Las ojeras eran profundas, los labios resecos. «Ya no me reconozco», susurré. Las palabras salieron bajito, pero dolieron como una verdad. Al fondo del espejo, detrás de mis ojos cansados, vi algo que brillaba distinto. No era resignación. Era algo nuevo, pequeño, apenas una chispa. Una semilla de dignidad germinando en medio del miedo.
Decidí abrir las ventanas para ventilar el cuarto. El aire entró tibio, con olor a ciudad, a tráfico y a pan recién hecho del mercado. Cerré los ojos y respiré hondo. Por un instante imaginé otra vida, una casa pequeña, sencilla, con una mesa de madera donde nadie gritara por un trozo de pan. Abrí los ojos. No era solo un sueño. Era una necesidad. Tal vez ya no estaba hecha para el lujo, para el mármol, para las lámparas de cristal. Tal vez mi lugar era otro. No lo sabía aún, pero lo sentía. Y por primera vez, ese pensamiento no me dio miedo. Por la tarde, ellas regresaron. Adriana entró riendo, cargada de bolsas. «Mira, mamá, este bolso me costó más que todo el closet de mi amiga», decía orgullosa. Inés la escuchaba, sonriendo. Las observé desde el pasillo. No dije nada. Me quedé quieta, con las manos entrelazadas. Cuando subieron al segundo piso, caminé hasta el sofá y vi las bolsas de compras. Perfumes, ropa de diseñador, joyas. El olor a elegancia llenaba el aire. Pero debajo de todo ese brillo, había algo que no podían esconder, la ausencia de gratitud. En ese momento lo entendí con claridad brutal. El lujo sin amor es solo ruido. Me senté en la sala y encendí la televisión, algo que hacía poco. Un programa hablaba sobre mujeres mayores que comenzaban de nuevo, que se reinventaban. Escuché las historias y sentí un nudo en la garganta. Todas habían pasado por cosas distintas, pero el sentimiento era el mismo, el olvido. Una de ellas dijo algo que me quedó grabado: cuando dejas de tener miedo a estar sola, te vuelves libre. Apagué el televisor. Esa frase se me quedó retumbando en la cabeza. Tal vez yo también tenía que aprender a estar sola, sin pedir permiso. Cayó la noche. Inés entró a mi cuarto sin tocar. «Mamá, asegúrate de que el chofer venga temprano mañana. Tenemos cita en el banco para revisar los papeles del seguro», dijo. Asentí sin mirarla. Ella no lo notó, pero esas palabras me atravesaron. Banco. Papeles. Seguro. Me quedé pensándolo. Tal vez había llegado la hora de revisar mis propios documentos, los que de verdad me pertenecían. Cuando se fue, respiré profundo. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Era la primera vez que una palabra tan simple me encendía por dentro. Decisión. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la ventana, viendo el reflejo de la lámpara sobre el vidrio. El aire olía a perfume caro, a flores recién cortadas, a una vida que ya no era mía. Y sin embargo, por dentro, había algo distinto. Un fuego tranquilo, una determinación silenciosa. Tal vez mañana seguiría planchando, sirviendo, callando. Pero dentro de mí, ya no sería la misma. Había algo que ninguna humillación podía quitarme, la certeza de que merecía respeto. El día amaneció gris, con una lluvia fina que golpeaba el ventanal como si el cielo también tuviera algo atorado en la garganta. Me levanté antes que todos. La casa aún dormía, silenciosa, brillante, con ese olor a desinfectante y perfume que tanto le gustaba a Inés. Caminé hasta la cocina y encendí la cafetera. El sonido del agua hirviendo me hizo sentir acompañada. El pan del desayuno seguía sobre la mesa, cubierto con una servilleta de lino. Me acerqué despacio. Tenía horas sin probar bocado. Lo miré con un deseo que no era solo hambre. Era algo más, la necesidad de sentirme viva, aunque fuera por un momento. Levanté la servilleta. El pan aún estaba tibio. Lo tomé entre las manos, sentí la textura suave, el olor dulce, casi maternal. Me llevé un pedazo a la boca, pero lo solté enseguida. No podía hacerlo. No por miedo a Adriana ni a Inés, sino porque ese pan se había convertido en símbolo de algo más grande. No era comida. Era poder. Y no quería que mi dignidad dependiera de un trozo de masa. Me senté frente a la mesa, mirando las flores frescas, la vajilla de porcelana, las copas de cristal. Todo era perfecto, como una postal, pero debajo de esa belleza había un vacío que no se llenaba con pan. Escuché los pasos de Inés bajando. Venía hablando por teléfono, discutiendo sobre una transferencia bancaria que no se había completado. Dile al asesor que lo revise de inmediato, no quiero que toquen la cuenta conjunta, decía con tono autoritario.
Al oír esa frase, sentí un escalofrío. Cuenta conjunta. No era la primera vez que la mencionaba. ¿Qué significaba eso? ¿Habría usado mi firma, mi nombre? No quise preguntar, pero las dudas empezaron a arderme por dentro. Fingí estar ocupada limpiando la encimera de mármol. Ella pasó junto a mí sin saludar. Solo el sonido de sus tacones quedó flotando. Cuando salió, me quedé mirando el reflejo de mi rostro en la superficie del mármol. Me veía distinta. No más vieja, sino más consciente. Tomé el trapo con el que limpiaba y lo apreté hasta que el agua goteó sobre mis manos. No lloré. Ya no tenía lágrimas. En su lugar, sentí un calor extraño en el pecho, una especie de coraje que no era violento, pero sí firme. Un sentimiento nuevo que me daba miedo y alivio al mismo tiempo. Era como si después de tanto silencio, mi cuerpo empezara a recordarse a sí mismo. Y dentro de mí, una voz dijo algo que me erizó la piel: ya basta. Subí al segundo piso para tender la cama. Mientras alisaba las sábanas, oí el sonido del secador de cabello en el baño de Adriana. Ella cantaba bajito, feliz, ajena a todo. En su habitación había cajas de zapatos nuevos, un perfume sin abrir y un vestido colgado que todavía tenía la etiqueta. En la cómoda vi una joya que reconocí, un broche antiguo que había sido mío, regalo de mi madre. Me acerqué y lo tomé. El metal estaba frío. Lo giré entre los dedos y sentí un golpe de nostalgia. Lo dejé donde estaba, pero el corazón me dolió. Era mío. Pero en esa casa, ya nada me pertenecía. La mañana transcurrió lenta. Preparé el desayuno, serví el jugo, corté la fruta. Ellas bajaron arregladas, maquilladas, listas para salir. Inés revisó su reloj de oro. Nos vemos más tarde, mamá, dijo rápido, sin mirarme. Adriana me dio un beso en la mejilla, pero sin emoción. Solo el roce de costumbre. Salieron, dejando el olor de su perfume flotando en el aire. Me quedé sola otra vez. La soledad no me asustaba, pero empezaba a cansarme. Caminé hacia la mesa, donde quedaban las sobras del desayuno. Tomé una galleta, la mordí y sentí que el azúcar me devolvía un poco de energía, pero no esperanza. El día pasó entre quehaceres. Lavé la ropa, barrí, cociné algo simple. A veces me sorprendía hablando sola, preguntándome cosas que nunca dije en voz alta. ¿En qué momento perdí el control de mi vida? ¿Cuándo dejé de ser madre para convertirme en sirvienta? La casa estaba impecable, brillante, perfecta. Y sin embargo, cada rincón me gritaba mi ausencia. Me dolía ver el reflejo de mi propia historia borrada. Tal vez eso era el verdadero hambre, la necesidad de ser vista, escuchada, reconocida. Cuando cayó la tarde, abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. El cielo se pintaba de naranja, y por un momento, todo parecía calmarse. Me quedé mirando la calle, los árboles, la gente pasando. Todos parecían tener un rumbo. Yo no. Regresé a la cocina y me serví un poco de sopa. No sabía bien, pero al menos calentaba el cuerpo. La comí en silencio, recordando los almuerzos de antes, cuando Inés era niña y me pedía que la esperara para comer juntas. Qué lejos quedaba esa imagen. Cuánto se había enfriado todo entre nosotras. Guardé los platos y me dirigí a mi cuarto. Pasé frente al espejo y me detuve. Me observé de nuevo. Tenía el rostro cansado, pero en mis ojos había algo distinto, una chispa que no se apagaba. Sonreí apenas. No era felicidad, era desafío. Cerré la puerta y me senté en la cama. Afuera, la casa seguía oliendo a lujo, a flores, a dinero. Pero adentro, dentro de mí, solo olía a hambre. Hambre de respeto, de amor, de justicia. Y ese tipo de hambre, lo sabía bien, no se calma con pan. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, sentí que el aire era más liviano. Tal vez porque, por primera vez, no tenía miedo de sentir rabia. La dignidad también tiene un olor, y esa noche olía a algo nuevo, a promesa. No sabía cuándo ni cómo, pero intuía que pronto algo iba a romperse, y que esta vez no sería yo. La noche llegó vestida de fiesta. Desde temprano, la casa olía a flores recién cortadas y a vino caro.
Inés había ordenado que todo estuviera impecable: las copas de cristal alineadas, el mantel de lino sin una arruga, las velas encendidas sobre la mesa del comedor. El reflejo de las lámparas doradas se mezclaba con la música suave que salía del equipo de sonido. Caminé entre los muebles, tocando con los dedos las superficies pulidas, observando cada detalle como quien mira un escenario que ya no le pertenece. A veces me preguntaba si alguna vez lo había hecho. Si esa casa, con tanto lujo, había sido realmente mía o solo una ilusión bien decorada. A las 9 en punto, la puerta se abrió y el brillo entró con ellas. Inés y Adriana regresaban del salón de belleza, perfumadas, maquilladas, envueltas en vestidos que parecían sacados de una revista. El aire cambió. La risa de Adriana resonó como un eco de despreocupación. «Abuela, ¿sigues despierta?», preguntó, como si eso le causara gracia. «Sí, hija», dije con calma, no podía dormir. Inés me miró con el ceño fruncido. «Mamá, mañana tenemos que salir temprano. No te desveles». «No pienso hacerlo», respondí, y fue la primera vez que no bajé la mirada. Ellas pasaron de largo, hablando sobre el evento de esa noche. Un cóctel en el Hotel Boutique donde se reunirían con empresarios y viejos conocidos. Inés ajustaba su bolso de cuero, revisando que su tarjeta de crédito estuviera en su lugar, mientras Adriana se retocaba el labial frente al espejo. Las observé desde el pasillo. Brillaban. Pero no era luz, era reflejo. Un reflejo comprado, efímero, sin raíz. No sé por qué, pero por primera vez sentí más compasión que rabia. A veces el brillo más fuerte es el de la soledad que se disfraza. Cuando salieron, el sonido de sus tacones se mezcló con el de la puerta cerrándose. El silencio volvió, pero no era el mismo. Era un silencio con espacio, respirable, como si la casa también necesitara un descanso de tanto ruido. Caminé hacia el comedor. La mesa estaba servida para ellas. Pan, vino, platos de porcelana, cubiertos de plata. Todo esperando. Me senté frente a ese escenario y encendí una vela. Su luz tembló, pequeña pero firme. Me serví un poco de sopa que había preparado horas antes y un trozo de pan. No tenía hambre, pero necesitaba ese gesto. Era mi manera de recuperar un lugar que me habían quitado. Mientras comía, escuché mi propia respiración. Me di cuenta de que hacía mucho no cenaba sentada en esa mesa. Me quedé mirando el pan, recordando la mañana en que Adriana me gritó que no lo tocara. Sonreí con tristeza. «¿Ves, Carmen?», me dije, no era el pan, era lo que representaba. Dignidad. Cada bocado era un recordatorio de que sigo aquí. Terminé la sopa despacio, como si fuera un ritual. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando las ventanas me hizo sentir menos sola. A veces el consuelo llega en forma de rutina. Terminé de cenar y dejé los platos limpios. Me quedé de pie frente a la mesa, observando el reflejo de la llama sobre la copa vacía. El sobre amarillento descansaba en mi bolsillo del delantal, como un secreto que me latía en el pecho. Lo saqué y lo puse sobre el mantel. Lo miré sin abrirlo. No necesitaba leerlo otra vez. Ya lo sabía de memoria. Esa casa, ese suelo, esas paredes, me pertenecían. El papel no era solo un documento. Era mi voz en tinta. La voz que había callado demasiado tiempo. El reloj del salón marcó las 11 cuando escuché la llave girar. Adriana entró riendo, tambaleándose un poco. «Abuela, ¿todavía despierta?», dijo, quitándose los zapatos de tacón. «Sí», contesté, «te esperé para cenar». Ella se detuvo, confundida. Miró la mesa, la sopa, el pan, el sobre. «¿Qué es eso?», preguntó. «Solo una cena, hija». «La mía», dije. Adriana frunció el ceño, sin entender. «¿Te sientes bien?». «Perfectamente», respondí, sonriendo con una calma que la incomodó. Subió a su cuarto sin decir nada más. La escuché cerrar la puerta. El silencio volvió, denso pero tranquilo. Me quedé sentada frente al mantel limpio, observando la vela que aún ardía. Esa luz me hizo pensar en todo lo que había callado. En los años que pasé escondiendo mi cansancio detrás de una sonrisa. En los sacrificios que ellas nunca vieron.
Pero lo más sorprendente fue darme cuenta de que no sentía rencor. Solo una claridad que quemaba suave, como la cera derritiéndose sobre la mesa. Me levanté, apagué la vela y guardé el sobre otra vez. Subí despacio las escaleras. El piso de mármol reflejaba mi sombra mientras caminaba. Al pasar frente al espejo del pasillo, me vi diferente. No más joven, ni más fuerte, pero sí más mía. Más consciente de cada paso. Entré en mi habitación y abrí la ventana. El viento de la noche me golpeó la cara, fresco, limpio. Respiré hondo. La lluvia caía con fuerza sobre el jardín. Por primera vez, no sentí miedo del día siguiente. Me acosté sin apagar la luz. Escuché el sonido del reloj marcando el tiempo, pero ya no me pesaba. Cerré los ojos con el cuerpo cansado, pero el alma despierta. Afuera, el brillo del lujo seguía, las luces del jardín aún encendidas. Pero adentro, dentro de mí, algo había cambiado. No sabía cómo explicarlo. Solo supe que cuando amaneciera, no volvería a sentirme invitada en mi propia casa. Esa noche la casa brillaba más que nunca. Habían llegado invitados del trabajo de Inés, hombres de traje, mujeres con vestidos de diseñador, risas y copas elevándose bajo las lámparas de cristal. Yo observaba desde el pasillo, invisible entre el aroma de los perfumes y el ruido de los cubiertos. Inés se movía con elegancia, presentando a Adriana con orgullo, como si fuera un trofeo. Todos comentaban lo hermosa que estaba, lo bien que se había educado. Nadie preguntó por mí. Me quedé quieta, con el corazón latiendo lento, apretando el sobre amarillento dentro del bolsillo de mi suéter. En la cocina, el reloj marcaba las 9. Tenía las manos temblorosas, pero no de miedo. Era algo más fuerte, una energía que me subía por los brazos y me llenaba de valor. Serví la sopa, el pan recién tostado y un vino que guardaba desde hacía años. Escuché a Adriana reírse con un tono que me dolió. «Abuela, no salgas, por favor, hay gente», me había dicho antes, bajito, casi suplicando. No contesté. Cerré la puerta y respiré hondo. Esa era mi casa. Mi comida. Mi mesa. Ya no iba a quedarme fuera. Caminé hasta el comedor. El murmullo de las conversaciones se detuvo apenas entré. Todos voltearon a verme. Inés, con la sonrisa congelada, se levantó enseguida. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó entre dientes, intentando mantener la compostura. Me acerqué despacio, con la cabeza erguida. Poniendo la mesa, dije: «Esta vez, para mí». Adriana soltó una carcajada nerviosa. «Abuela, por favor. Esa mesa es para nosotras». Levanté la vista y hablé sin titubear. «Pues siéntate, niña. Porque esta casa, esta mesa y cada copa de cristal, las pagué yo». El silencio cayó como una losa. Nadie se movía. Inés me miró como si acabara de ver un fantasma. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz temblorosa. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo coloqué sobre el mantel. «¿Qué todo esto?», dije, «desde las baldosas de mármol hasta las ventanas grandes que tanto presumes, lo compré con mi dinero. Trabajé limpiando casas, cocinando en hoteles, ahorrando cada moneda para pagar los recibos del banco. Aquí está mi nombre, Inés. Mi firma. Mi historia. Y tú solo decoraste lo que ya era mío». La vergüenza se dibujó en su rostro. Uno de los invitados bajó la mirada. Otro se aclaró la garganta, incómodo. Adriana se quedó de pie, sin saber qué hacer. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. No vine a discutir, continué. Solo vine a cenar, como cualquier persona que vive en su casa. Tomé una silla y me senté. Nadie habló. Serví la sopa y el pan. El aroma llenó el aire. Por primera vez, no temblé. El ruido de la cuchara contra el plato fue el único sonido que rompió el silencio. Inés se acercó despacio, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, esto no es necesario», dijo en voz baja. «Sí lo es», respondí sin levantar la vista. «Porque llevo años comiendo en silencio mientras ustedes festejan sobre lo que construí. No quiero su dinero, ni sus disculpas. Quiero respeto».
Eso no se compra, se gana. Levanté la cabeza y la miré directo a los ojos. Y tú, hija, lo perdiste el día que me negaste un trozo de pan. Adriana se cubrió la boca, sorprendida. Los invitados empezaron a levantarse uno a uno, buscando una salida elegante al desastre. Inés se quedó sola frente a mí, inmóvil. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó. Porque creí que el amor bastaba, contesté. La voz me tembló un poco, pero no de debilidad. Era la emoción de quien por fin dice lo que lleva toda la vida guardado. Creí que el cariño compensaba el olvido. Pero me equivoqué. Ella se sentó frente a mí. El maquillaje ya no escondía su rostro tenso. Adriana se acercó despacio, con los ojos húmedos. Abuela, yo no sabía, susurró. No sabías porque nunca miraste más allá de tu espejo, niña. Mis palabras fueron suaves, pero pesadas. No necesitaban gritar. La verdad nunca necesita volumen, solo presencia. Adriana bajó la cabeza. El pan sobre la mesa se enfriaba. La sopa, aún humeante, olía a justicia. Me levanté despacio, tomé el sobre y lo guardé de nuevo en mi bolsillo. No vine a humillar a nadie, dije. Solo vine a recordarme a mí misma quién soy. Miré a mi alrededor, la lámpara brillante, los platos perfectos, los rostros avergonzados. No me voy a quedar en esta mesa. No todavía. Pero algún día, cuando puedan mirarme sin vergüenza, tal vez nos volvamos a sentar juntas. Tomé mi plato, lo llevé a la cocina y dejé la puerta entreabierta. La casa seguía en silencio. Solo se oía el murmullo de mi respiración. Esa noche, mientras lavaba los platos, me temblaban las manos. No de miedo, sino de alivio. Por fin había hablado. Por fin había roto el silencio que me ataba. La vergüenza se había quedado en la mesa, junto con los restos del vino caro y las apariencias. Me serví una copa pequeña, la levanté y dije bajito, por mí. Por la mujer que cayó demasiado. Por la que ya no tiene hambre de pan, sino de respeto. Y bebí despacio, dejando que el sabor amargo me supiera a libertad. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre mantener la paz o defender tu dignidad frente a tu propia familia. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. ¿Qué harías? La mañana siguiente amaneció distinta. La casa estaba en calma, pero no era el mismo silencio de siempre. Era un silencio espeso, incómodo, el que queda después de que la verdad se abre paso como un rayo. Caminé por el pasillo con el corazón sereno. El suelo de mármol, tan brillante como siempre, reflejaba la luz del sol que entraba por las ventanas grandes. Aún quedaban restos de la cena de la noche anterior, copas vacías, servilletas arrugadas, un mantel manchado de vino. Era curioso, pensé. El lujo se veía igual, pero el ambiente olía diferente. Ya no olía a poder. Olía a vergüenza. Me detuve frente a la mesa. La vela que había encendido seguía ahí, apagada, con la cera derramada sobre el mantel. La toqué con los dedos y recordé mis propias palabras. No sabía si había hecho bien o mal, pero por primera vez en años, sentía paz. El cuerpo me dolía como si hubiera cargado algo pesado, pero la mente estaba ligera. Escuché pasos en la escalera. Adriana bajaba lentamente, con los ojos hinchados. «Abuela», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?» «Claro, hija. Siéntate». Se acercó despacio, como si temiera que la rechazara. No lo hice. No podía. Adriana se sentó frente a mí, nerviosa. «Anoche me sentí tan avergonzada», dijo. «No sabía nada de lo que hiciste por nosotras. Ni mamá tampoco». La miré sin interrumpirla. «Cuando me gritaste aquel día», continuó, bajando la voz, «no pensé en lo que decías, solo repetí lo que veía». «¿Lo que veías?», pregunté. «Sí, lo que veía en mamá. Que te trataba como si no fuera suficiente». Sus palabras me golpearon más fuerte que el grito de aquella mañana.
Me quedé callada. A veces el perdón empieza con una verdad dolorosa. No te disculpes, hija, le dije al fin. Nadie te enseñó a mirarme con respeto, y eso no fue culpa tuya. Adriana levantó la mirada, con lágrimas rodándole por las mejillas. Abuela, ¿tú me perdonas?, preguntó. Claro que sí. Pero prométeme algo. Nunca dejes que el lujo te haga olvidar el valor de las personas. Ella asintió, limpiándose el rostro con la mano. En su mirada vi algo nuevo, un brillo distinto. Tal vez era el mismo que yo había sentido anoche cuando hablé sin miedo. Inés apareció poco después. Llevaba la misma bata de seda de siempre, pero ya no caminaba igual. No había arrogancia en su paso, sino cansancio. Me miró sin saber cómo empezar. Mamá, dijo, y la voz se le quebró. ¿Dormiste?, le pregunté. No, contestó. Estuve pensando en todo lo que dijiste. Se acercó a la mesa, tomó asiento frente a mí y respiró hondo. No puedo negar que me dolió. Pero tenías razón. Por un momento, el silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez no era hostil. Era un silencio que curaba. Inés, le dije despacio, no quise humillarte. Solo necesitaba recordarme que sigo viva. Que esta casa no me traga, que todavía tengo voz. Ella bajó la cabeza. Lo sé, mamá. Y siento vergüenza. Su voz se rompió en la última palabra. La observé, las manos temblorosas, el rostro maquillado pero vencido. Me dolió verla así, pero no por culpa. Era el precio de la verdad. Siéntate, le dije. Toma un poco de café. Ella obedeció. Por primera vez en años, compartimos la mesa sin jerarquías, sin máscaras, solo dos mujeres tratando de reconocerse. El reloj del comedor marcó las 10. La luz entraba tibia, acariciando las copas y los platos. Me di cuenta de que el mármol del piso tenía pequeñas manchas, casi invisibles, de vino. Me arrodillé para limpiarlas. El agua fría tocó mis manos, y sin querer, unas lágrimas cayeron también. Se mezclaron con el jabón, con el reflejo del sol. No lloraba de tristeza. Era alivio, puro y simple. A veces el llanto llega cuando el alma por fin se siente libre. Adriana me vio desde la mesa y se acercó para ayudarme. Déjame hacerlo yo, abuela. Sonreí. No, hija. Estas lágrimas son mías. Pasamos la mañana en silencio, cada una en sus pensamientos. Inés subió a su habitación. Adriana se quedó conmigo, barriendo el comedor, limpiando los platos. Me di cuenta de lo torpe que era con las manos, de lo poco que sabía sobre las cosas sencillas. Me reí bajito. Ella también. No me enseñaron a limpiar, abuela, confesó. No te preocupes, le respondí. Yo tampoco sabía hablar, y mírame ahora. Nos miramos a los ojos, y por primera vez desde que llegó a este mundo, vi en ella a una mujer y no a una niña. El respeto comenzaba a brotar, lento pero firme. Cuando subí a mi cuarto, el cansancio me cayó encima. Me acosté sobre la cama y miré el techo. En mi pecho aún quedaba una punzada de dolor, pero ya no era veneno. Era cicatriz. El sobre descansaba sobre la mesita de noche, cerrado. Ya no me dolía verlo. Ahora era solo un papel. Lo importante estaba en otra parte, dentro de mí. Cerré los ojos y respiré hondo. La casa olía diferente, menos a perfume y más a calma. Tal vez la paz no era algo que se encuentra, sino algo que se construye después de perderlo todo. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de naranja. Bajé al jardín y caminé entre los rosales. El aire era fresco, húmedo. Escuché a lo lejos la voz de Adriana cantando en su habitación, suave, sin pretensiones. Sonreí. Por fin, el sonido de una risa en esa casa no me dolía. Me senté en la banca de piedra y dejé que el sol me tocara la cara. Pensé en mi esposo, en las promesas que hicimos cuando compramos esa casa. Pensé en mí, en la mujer que había vuelto a levantarse del silencio. Y por primera vez, sentí orgullo. Orgullo tranquilo, sin soberbia, como quien por fin se reconoce en su propia historia. Esa noche dormí sin miedo, sin hambre y sin culpa.
Afuera, el mármol seguía frío, las lámparas seguían brillando. Pero dentro de mí, algo se había encendido que ya no se apagaría, la certeza de que hablar, aunque duela, siempre vale la pena. El sol entró por la ventana antes de que yo despertara. Era una luz distinta, suave, cálida, sin la dureza habitual de los días anteriores. Por un momento no supe dónde estaba. La habitación olía a flores frescas, y el aire tenía esa quietud que llega después de una gran verdad. Me quedé recostada mirando el techo, escuchando el sonido lejano de la ciudad. No había gritos, ni órdenes, ni pasos apurados. Solo silencio, pero un silencio que no dolía. Por primera vez, el silencio me pertenecía. Me levanté despacio y me puse un suéter. Tenía ganas de empezar el día sin miedo. Bajé las escaleras sin prisa, disfrutando el crujido leve de los escalones. En la cocina, encontré una taza limpia sobre la mesa y un mensaje en un papel. Fui al banco, regresamos en la tarde. Inés. Sonreí. Me serví café y lo bebí mirando por la ventana. Afuera, el jardín estaba bañado por el sol. Los rosales parecían más vivos que nunca. Pensé en la cena, en las palabras que había dicho. No me arrepentía. Había esperado toda una vida para poder hablar así. Y ahora que lo había hecho, no necesitaba repetirlo. La verdad, cuando se dice con el alma, se queda en el aire como una melodía que ya nadie puede borrar. Abrí las cortinas del comedor. La luz entró dorada, iluminando los muebles y las copas limpias. Cada objeto parecía distinto, como si hubiera cambiado de dueño. El mármol, tan frío, reflejaba un brillo nuevo. Ya no me recordaba mis ausencias, sino mi presencia. Puse una flor en un vaso y la dejé sobre la mesa. No era gran cosa, pero era mía. Me preparé una tostada con mantequilla y miel. El pan crujió bajo mis dedos. Era la primera vez que comía tranquila, sin mirar por encima del hombro. Masticar se sentía como un acto de libertad. Mientras desayunaba, el teléfono sonó. Dudé un momento antes de contestar. «¿Señora Salvatierra?», dijo una voz del banco. Queríamos confirmar la actualización de su cuenta. «Mi cuenta», repetí en voz baja, saboreando las palabras. «Sí, señora», continuó. «Los fondos están seguros. Solo necesitamos su firma para completar la transferencia». Asentí sin pensarlo mucho. «Iré mañana», dije, y colgué. Me quedé quieta un rato. No era solo una llamada del banco. Era una afirmación del destino. Esa casa, esa vida, todavía tenían mi nombre. No solo en los papeles, sino en la memoria del tiempo. Subí a mi cuarto para vestirme. Escogí una blusa sencilla, un pantalón cómodo y un perfume ligero que había guardado para ocasiones especiales. Sonreí. Tal vez ese día era una de ellas. Me miré al espejo y apenas me reconocí. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque mi mirada tenía algo distinto, firmeza. Bajé las escaleras y abrí las ventanas del salón. El aire entró limpio, arrastrando los restos del perfume viejo de la noche anterior. Por primera vez, sentí que la casa respiraba conmigo. A media mañana, toqué el piano que llevaba años sin sonar. Las teclas estaban frías, pero todavía recordaban mis manos. Toqué una melodía corta, torpe, pero dulce. El sonido se expandió por las paredes, llenando los rincones de algo más profundo que música, historia. Recordé a mi esposo, las tardes en las que él me pedía que tocara para calmar el cansancio. «Algún día esta casa va a oírte feliz», me decía. Cerré los ojos y sonreí. Tal vez ese día había llegado, aunque no estuviera él para verlo. Sentí su presencia de alguna manera, como una brisa suave sobre mis hombros. Decidí salir al patio. El sol me envolvió por completo, cálido y paciente. Me senté en la banca de piedra con una taza de café entre las manos. Desde ahí, podía ver el ventanal del comedor y las cortinas moviéndose con el viento. Pensé en Inés y Adriana. No sentía enojo, solo una ternura extraña, como la que se siente al mirar a un niño dormido. Ellas también estaban presas, aunque no lo supieran. Presas de las apariencias, del que dirán, del lujo que exige más de lo que da.
Ojalá algún día aprendieran lo que yo estaba aprendiendo ahora, que la paz no se compra. El resto del día lo pasé en silencio, limpiando un poco, regando las plantas, poniendo música bajito. Cada tarea cotidiana se sentía diferente, como si mi cuerpo hubiera vuelto a habitar el lugar que un día abandonó. A veces pensaba en salir, caminar por la ciudad, visitar la panadería del barrio donde solía comprar con mi esposo. Pero no lo hice. No todavía. Quería saborear el presente. Quería asegurarme de no perder ese instante en el que el alma y el cuerpo se sienten en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Al caer la tarde, escuché la puerta abrirse. Inés entró sin decir nada. Traía el rostro cansado, los ojos rojos. Adriana la seguía. Las dos se miraron antes de hablar. «Mamá», dijo Inés con voz temblorosa, «necesitamos hablar contigo mañana. Hay cosas que debemos aclarar». «Claro», respondí, «cuando quieran». Adriana se acercó y me abrazó sin decir palabra. Su gesto bastó. A veces no hacen falta explicaciones cuando el corazón ya entendió lo que el orgullo no podía. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, sentí una calma que nunca había conocido. La casa no era más fría. El mármol no era más hostil. Todo tenía el mismo brillo, pero el brillo ya no me lastimaba. Subí a mi habitación, me metí a la cama y apagué la luz. Antes de dormir, pensé en una sola cosa: el respeto que se pierde también puede recuperarse, pero primero hay que recordarse a una misma que se lo merece. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores empezaran a circular. En los edificios cercanos, las vecinas se asomaban por las ventanas, fingiendo regar las plantas mientras hablaban entre ellas. «Dicen que la señora Carmen echó a su hija», murmuraban. «Dicen que se volvió loca, que les gritó delante de todos». Al principio me dolió escucharlo. No porque me avergonzara, sino porque una parte de mí todavía temía la opinión ajena. Pero después sonreí. El silencio también tiene testigos, y a veces la gente solo entiende los gritos. Si hablar me convertía en la abuela que se rebeló, que así fuera. Una mañana, mientras barría la entrada, la portera del edificio de enfrente me saludó con una sonrisa tímida. «Doña Carmen, la vi en el periódico local», me dijo. «Contaron lo de la cena. Dicen que fue valiente». «¿Valiente?», pregunté con ironía. No sé si fue valor o cansancio. Ella se encogió de hombros. «A veces es lo mismo», respondió. Me quedé pensando en eso mientras veía cómo el sol se reflejaba en los autos estacionados. Tal vez tenía razón. Tal vez el cansancio es solo una forma disfrazada de coraje. Dentro de la casa, todo era más tranquilo. Inés y Adriana hablaban poco, pero el tono había cambiado. Ya no había órdenes, ni miradas de desprecio. Había prudencia, respeto y una incomodidad que yo no buscaba borrar. No era venganza, era equilibrio. Las cosas se estaban reacomodando, como los muebles después de una mudanza. El lujo seguía ahí, pero ya no pesaba igual. Cada objeto parecía tener una historia distinta, menos brillante, pero más real. Hasta las paredes se sentían más sinceras. Un par de días después, mientras tendía la ropa en el jardín, escuché a las vecinas hablando desde la reja. «¡Ay, qué valor el de esa mujer! Ojalá yo tuviera su decisión», decía una. «¿Decisión?», contestó otra. «Más bien carácter». No pude evitar reír. En toda mi vida nadie me había descrito con esas palabras. Ni cuando crié sola a mi hija, ni cuando trabajé doble turno para pagar la hipoteca. Solo ahora, cuando había aprendido a defenderme, la gente empezaba a verme como fuerte. Qué curioso. A veces hay que romperse para que el mundo te vea completa. Por la tarde, recibí una carta sin remitente. La abrí con cuidado. Era una nota escrita a mano. «La admiro, señora. Ojalá todas las madres tuvieran su valentía. Gracias por recordarnos que la dignidad no envejece». No tenía firma. Me quedé mirándola largo rato. Sentí un nudo en la garganta. Guardé la carta en el cajón junto con el sobre amarillento. Los dos representaban lo mismo: mi verdad, mi voz, mi historia. No me importaba quién la hubiera escrito. Saber que alguien lo entendía era suficiente.
El siguiente día amaneció con olor a pan recién hecho. Fui a la panadería del barrio, algo que no hacía desde hacía años. El dueño, don Alfredo, me reconoció enseguida. «Carmen Salvatierra, ¿cuánto tiempo?», exclamó. Pensé que ya no vivía por aquí. «Sigo aquí», dije sonriendo, solo que ahora camino más despacio. Me regaló un bollo caliente y dijo: «Este va por usted», por tener el valor de no dejarse. Lo acepté. Agradecí con la mirada. De regreso a casa, el pan me quemaba las manos, pero en el buen sentido. Era el calor de las cosas sencillas, las que nunca mienten. Al llegar, Adriana me esperaba en la cocina. Estaba preparando té. «Abuela, ¿te contaron lo que dicen las vecinas?», preguntó con una mezcla de curiosidad y vergüenza. «Sí, hija», contesté. «Que soy una vieja loca». Ella se rió. «También dicen que eres una heroína». «Ah, ¿sí?», pregunté. Pues mira qué curioso. Pasé años sintiéndome invisible y tuve que convertirme en escándalo para que me vieran. Adriana me abrazó por detrás, con ternura. «Yo siempre te vi, abuela. Solo que no sabía mirar». Sus palabras me ablandaron el alma. Tal vez ese era el inicio del perdón. El mediodía llegó con su calor. Me senté en la sala, con el pan sobre la mesa. Inés bajó poco después, con el rostro más relajado. «Mamá, ¿te importa si como contigo?», preguntó. «Claro que no, hija. Siéntate». Ella se sirvió un pedazo de pan, lo untó con mantequilla y me miró. «¿Recuerdas cuando me enseñabas a amasar?», dijo. «Sí». Y suspiré. En ese tiempo, el pan era pobre, pero el cariño rico. Inés bajó la mirada. No hizo falta decir más. A veces la nostalgia une más que el perdón. Por la tarde, abrí las ventanas. El aire traía sonidos de niños jugando en la calle, de autos, de vida. El mundo seguía su curso, ajeno a mi pequeña revolución doméstica. Me di cuenta de que la vida tiene un ritmo propio, uno que no espera a que estés lista. Solo te empuja. Y uno decide si se deja caer o camina con dignidad. Me serví una copa de vino. No para celebrar, sino para recordar. Porque la memoria también necesita brindis de vez en cuando. Esa noche, antes de dormir, subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba las cartas. Las leí otra vez, una por una, con calma. Afuera, el vecindario se apagaba. Las luces de los balcones se iban extinguiendo. Pensé en todas las voces que habían opinado sobre mí, sobre lo que hice o debí hacer. Sonreí. Nadie conocía el peso de mi historia, ni la suavidad de mi verdad. Apagué la lámpara. Me arropé. Y dormí en paz, sabiendo que aunque el mundo hablara, mi silencio ahora tenía nombre: respeto. Una mañana de domingo, el timbre sonó antes de que el sol terminara de entrar por la ventana. Me sobresalté un poco. No esperaba a nadie. Bajé las escaleras despacio, con la bata aún puesta. Cuando abrí la puerta, no había nadie, solo un sobrecolor crema en el suelo. Lo recogí con cuidado. Tenía mi nombre escrito con letra joven, redondeada. La reconocí de inmediato. Era de Adriana. Mi corazón se encogió. Subí a mi habitación, me senté en la cama y abrí la carta con manos temblorosas. No imaginaba que leer esas líneas iba a mover tanto dentro de mí. «Abuela, no sé si tengo derecho a escribirte, pero necesito hacerlo. Desde aquella noche, no puedo dormir. No dejo de pensar en tus palabras, en tu mirada. Me di cuenta de que te juzgué sin conocerte. Repetí lo que vi en mamá, y me equivoqué. Siempre pensé que el respeto era algo que venía con el cariño, pero ahora entiendo que se construye. Perdóname por no verte, por tratarte como si fueras invisible. Prometo que nunca más te haré sentir así». Las letras eran firmes, sinceras. Cada palabra era un hilo que intentaba coser lo roto. Sentí las lágrimas subir, pero las contuve. No quería empañar la tinta con mi llanto. Me quedé leyendo una y otra vez, en silencio. Afuera, el viento movía las cortinas, y el aroma del café recién hecho llegaba desde la cocina. Era una mañana simple, pero distinta.
Guardé la carta contra mi pecho y cerré los ojos. Recordé a la Adriana niña, la que me seguía por la casa con las manos llenas de harina, la que me decía: abuela, huele a hogar. Esa niña seguía ahí, escondida bajo el maquillaje, la prisa y los juicios aprendidos. A veces el amor no desaparece, solo se cubre de ruido. Bajé a la cocina y puse la carta sobre la mesa. La miré mientras preparaba el desayuno. Los huevos chispeaban en la sartén, el pan tostado olía a esperanza. Cada movimiento me salía natural, como si cocinara para alguien más. Y de pronto lo entendí: esa carta no solo era una disculpa, era una promesa de reencuentro. Serví 2 tazas de café, por costumbre, como si Adriana fuera a llegar en cualquier momento. Y aunque no apareció, su presencia llenaba la casa. Había paz. De la buena. De la que no necesita palabras. Pasó el mediodía. Decidí salir a caminar por el vecindario. El cielo estaba despejado, y las aceras húmedas brillaban después de la lluvia. Llevé la carta conmigo, doblada dentro del bolsillo. Caminé sin rumbo, dejando que el sol me calentara la espalda. En una esquina, un niño vendía flores. Compré un ramo pequeño de margaritas, y sin pensarlo mucho, volví a casa. Las puse en un florero sobre la mesa, junto a la carta. «Esto es lo que somos, Adriana», murmuré. «Cosas frágiles, pero capaces de florecer otra vez». A la tarde, sonó el timbre. Esta vez sí era ella. Estaba parada en la puerta, con los ojos rojos y sin maquillaje. Tenía en la mano un ramo igual al mío. «Hola, abuela», dijo apenas. No necesitó decir más. Nos abrazamos largo, en silencio, apretadas por los años que nos habíamos perdido. Su cuerpo temblaba. «Te extrañé tanto», susurró. «Yo también, hija», respondí, acariciándole el cabello como cuando era niña. Sentí como algo se curaba por dentro, algo que ni el tiempo ni el lujo pudieron borrar. Entramos a la casa y nos sentamos en la cocina. Sirvió café y me miró con timidez. «Leí la carta muchas veces antes de dejarla en tu puerta», me dijo. «Y la leí muchas veces después de abrirla», respondí. Nos reímos. Fue una risa ligera, limpia. Ella miró a su alrededor y comentó: «No recordaba que la casa fuera tan bonita». «Lo es», dije, «pero la belleza de verdad no está en el mármol ni en las lámparas. Está en cuando uno puede sentarse en paz». Asintió, con los ojos llenos de ternura. «Abuela, quiero contarte algo», dijo después, bajando la voz. «Me ofrecieron una beca para estudiar trabajo social. Quiero ayudar a mujeres como tú, que han dado todo por sus familias y a veces se quedan sin nada». Sentí un nudo en la garganta. «¿Como yo?», pregunté. «No, abuela». «Como las que aprenden a empezar de nuevo», contestó. Me quedé mirándola, orgullosa. Esa era mi nieta. No la del lujo, sino la del corazón. La que, por fin, había despertado. Nos quedamos juntas hasta que cayó la noche. Cenamos pan, sopa y risas. Hablamos de cosas pequeñas, de recuerdos, de sueños. No hicimos promesas. No las necesitábamos. A veces el amor vuelve sin decir que regresa. Solo se sienta a la mesa y toma tu mano. Antes de irse, Adriana dejó la carta sobre la encimera. «Para que nunca olvides que te amo», dijo. «Y tú», le respondí, «para que nunca olvides que te perdoné». Esa noche dormí con la carta en la mesita de noche. No la guardé en la caja, no quise esconderla. La dejé a la vista, como un trofeo invisible de algo que costó mucho más que cualquier herencia, el amor verdadero. Cerré los ojos y pensé en lo que había vivido. El respeto se había sembrado con dolor, pero floreció con ternura. ¿Y tú? Si alguien que te hirió te pidiera perdón con el corazón en la mano, ¿serías capaz de abrir la puerta y abrazarlo otra vez? La casa amaneció distinta. No sabría decir qué cambió exactamente, pero el aire se sentía más ligero, como si por fin respirara conmigo. Abrí las ventanas y dejé que el sol entrara sin miedo. Ya no me preocupaba si las cortinas se manchaban o si el viento desordenaba los cojines del sofá. Quería que la casa oliera a vida, no a perfección. Caminé por el comedor y me detuve frente a la mesa.
Esa misma mesa donde una vez me gritaron que no la tocara. La observé largo rato, con los dedos apoyados sobre la madera. Pensé en todo lo que había pasado ahí, el silencio, la vergüenza y ahora, la calma. Decidí cambiarlo todo. No porque buscara olvidar, sino porque necesitaba renombrar el espacio, hacerlo mío otra vez. Quité el mantel de lino blanco y lo guardé en el armario. En su lugar, extendí uno de cuadros azules, sencillo pero alegre. Puse un jarrón con flores silvestres del jardín y 3 platos de cerámica que había comprado años atrás en un mercado local. No eran perfectos, pero tenían historia. Mientras arreglaba todo, sonaba una vieja canción de la radio, de esas que huelen a domingo y a pan caliente. Sonreí. A veces la felicidad se disfraza de rutina. Cuando terminé, me alejé unos pasos y observé la mesa. No brillaba como antes, pero tenía algo que nunca había tenido: alma. El lujo ya no estaba en las copas de cristal ni en los candelabros. Estaba en el silencio limpio que deja el amor cuando se queda. Preparé café y lo serví en las tazas desiguales que tanto me gustaban. El aroma llenó la casa. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que el pasado empezaba a doler menos, que la herida, aunque aún sensible, ya no sangraba. Era solo cicatriz, recuerdo, aprendizaje. A media mañana, escuché pasos en la escalera. Adriana bajó con una sonrisa tranquila. «Abuela, huele delicioso», dijo. «Es café, hija, el de siempre», respondí. «No, abuela, huele a hogar». Sus palabras me tocaron el corazón. Se acercó a la mesa y la miró con curiosidad. «¿La cambiaste toda?» «Sí. Tenía que hacerlo». Ella acarició el mantel con los dedos y asintió. «Me gusta más así», dijo. «Es más tú». Me reí bajito. «Tal vez», respondí, «o tal vez es la primera vez que soy yo aquí». Poco después, Inés bajó también. Venía sin maquillaje, con el cabello recogido y una expresión serena. «¿Qué es todo esto?», preguntó, mirando alrededor. «Mi nueva mesa», dije. «Nuestra nueva mesa, si quieres sentarte». Ella vaciló unos segundos y luego tomó asiento. «Está hermosa», susurró. «No es hermosa, es sencilla», aclaré. «Pero la sencillez tiene su propia elegancia». Ella bajó la mirada, sonriendo apenas. En ese gesto, vi algo parecido a humildad. Y por primera vez en muchos años, la sentí cerca. Comimos juntas, sin apuro. Pan tostado, fruta fresca y silencio amable. Ya no había tensión en el aire. Cada palabra salía natural, como si el tiempo nos estuviera devolviendo algo que creíamos perdido. En un momento, Adriana sacó una cámara pequeña. «Quiero tomar una foto de esto», dijo, «para no olvidarlo nunca». Reímos. Ella tomó la foto y cuando la miró en la pantalla, comentó: «Mira, abuela, salimos las 3, y todas sonreímos igual». Me quedé observando la imagen. Era verdad. Por fin, sonreíamos desde el mismo lugar. Después del desayuno, nos quedamos un rato conversando. Inés contó que había cancelado su membresía del club privado. «No lo necesito», dijo. «Prefiero quedarme aquí los domingos». Adriana se burló con cariño. «¿Ves, mamá? Al final el lujo era esto». Las 3 reímos. El sol caía sobre la mesa y el mantel brillaba con la luz del mediodía. Pensé en lo irónico que era, toda la vida buscando la perfección, y la paz llegó con los bordes torcidos de un mantel barato. Cuando se fueron a sus habitaciones, me quedé sola en la cocina. Lavé los platos despacio, escuchando el agua caer. Cada burbuja, cada ruido, me resultaba casi musical. Era extraño sentir tanta plenitud en lo cotidiano. Me di cuenta de que la dignidad no llega con grandes gestos, sino con pequeñas victorias silenciosas. Un desayuno compartido, una mirada sin reproches, un abrazo sin rencor. Guardé las tazas, apagué la radio y volví al comedor. La mesa seguía ahí, intacta, llena de luz. Por la tarde, me senté frente a la ventana con una libreta. Empecé a escribir sin pensar demasiado, recuerdos, frases, pedazos de mi historia. No quería que se olvidaran.
Cada palabra que escribía me hacía sentir más viva, más presente. A veces la memoria es la forma más pura de amor. Afuera, los niños jugaban en la calle, las vecinas charlaban, el mundo seguía girando. Pero yo, por primera vez, no sentía que se me escapara nada. Antes de dormir, volví a mirar la mesa. Le pasé la mano por encima y sentí la textura suave de la madera. No era solo un mueble. Era mi símbolo de renacimiento. Donde antes hubo humillación, ahora había amor. Donde antes había silencio, ahora había risas. Apagué la luz, pero el reflejo del mantel azul seguía brillando bajo la luna. Me sonreí en la oscuridad. Tal vez el verdadero lujo no está en lo que se compra, sino en lo que se recupera: la paz, la familia, uno mismo. La tarde cayó con una lluvia suave, de esas que no asustan, solo limpian. El cielo estaba gris y el sonido del agua golpeando las ventanas me resultaba reconfortante. Había puesto a hervir té de manzanilla cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Caminé hasta la puerta con una sensación extraña, como si el corazón supiera algo antes que la mente. Al abrir, la vi. Inés estaba empapada, sin paraguas, con el cabello suelto y los ojos rojos. No llevaba maquillaje, ni joyas, ni perfume. Solo su rostro, limpio y humano. «Mamá», dijo, apenas respirando, «necesitaba verte». Por un momento no supe qué hacer. Era mi hija, pero también la mujer que me había herido más de lo que jamás admití. Sin embargo, algo en su mirada me detuvo. No había soberbia, solo cansancio. «Pasa, hija», le dije. Entró despacio, como quien no sabe si tiene derecho a estar ahí. Cerré la puerta detrás de ella. La casa olía a té y a pan recién hecho. «No quise llamarte», dijo, temblando. Sentí que tenía que venir. «Hiciste bien», respondí. A veces el corazón no necesita permiso. Nos miramos en silencio. En ese instante entendí que el amor, aunque se rompa, no se extingue. Solo espera. Nos sentamos en la sala. Afuera seguía lloviendo. El agua caía con tanta fuerza que parecía acompañarnos. «Mamá, he pensado mucho en todo», dijo Inés. «En lo que dijiste, en lo que callaste. Me da vergüenza recordarlo». Bajó la cabeza. «Yo no supe valorarte. Me avergoncé de ti cuando debí sentir orgullo». Quise responder, pero la voz se me atoró en la garganta. En lugar de palabras, acerqué mis manos a las suyas. Estaban frías. Las cubrí con las mías. «Ya no hablemos de vergüenza», dije. «Eso ya no nos sirve. Lo que necesitamos ahora es perdón». Ella asintió, con lágrimas que caían despacio. Por un momento solo se oía la lluvia. El reloj marcaba las 5. El té seguía humeando sobre la mesa. Inés lo miró y sonrió débilmente. «Sigue siendo el mismo té de siempre», dijo, «el que odiaba cuando era niña». Reí bajito. «Sí, el mismo. Pero ahora sabe distinto, ¿verdad?». Asintió. «Sabe a casa». Esa palabra me dolió y me sanó al mismo tiempo. Casa. ¿Cuánto tiempo había pasado sin sentir que esta palabra tenía sentido entre nosotras? «Nunca quise alejarte, mamá», susurró. «Solo quería una vida mejor». «Y la tuviste», contesté con calma, «pero te olvidaste de que yo era parte de ella». Se quedó en silencio largo rato. Después me miró con una mezcla de tristeza y gratitud. «Perdóname, mamá. No por lo que dije aquella mañana, sino por todo lo que no dije en tantos años». La abracé sin responder. No había nada más que agregar. El perdón no siempre necesita palabras. A veces basta con un gesto, una respiración compartida. En ese abrazo sentí su arrepentimiento, su amor, su miedo. Y también sentí que mi corazón, cansado de resistir, finalmente descansaba. Nos quedamos así mucho tiempo, escuchando el sonido de la lluvia. Era como si cada gota lavara un pedazo del pasado. Inés lloraba en silencio, y yo acariciaba su cabello, tal como lo hacía cuando era niña. «Mamá», dijo al fin, «quiero quedarme unos días aquí, contigo. No por pena, sino porque necesito recordarme de dónde vengo». Sonreí. «Tu lugar siempre estuvo aquí»,
hija. Solo estaba esperando a que regresaras. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez eran suaves, de alivio. Después de un rato, fuimos a la cocina. Serví pan y mantequilla. Comimos sin hablar, pero cada bocado sabía a reconciliación. La casa parecía distinta, más cálida, más viva. Las luces reflejaban un brillo amable sobre el mármol. Por primera vez, ese lujo no me recordaba dolor, sino dignidad. Inés levantó la vista y dijo: «Quiero redecorar contigo. Nada ostentoso, solo hacerlo más nuestro». Sonreí. Me parece perfecto. Y por dentro supe que no hablábamos de muebles, sino de nosotras mismas. Cuando cayó la noche, la lluvia cesó. Inés encendió una vela en el centro de la mesa. «Para empezar de nuevo», dijo. Nos quedamos mirando la pequeña llama que bailaba con el aire. Era frágil, pero constante. Como nosotras. «¿Sabes, mamá?», dijo después. Nunca entendí que lo más elegante que hay en la vida es el perdón. Le sonreí y le respondí con ternura: «No hay joya más brillante que una conciencia en paz». Esa noche, antes de dormir, subí a mi cuarto y me asomé por la ventana. Las luces de Madrid brillaban a lo lejos. En la planta baja, Inés dormía en el sofá, arropada con una manta. Me quedé viéndola unos minutos, agradecida. Después de tanto tiempo, mi hija estaba bajo mi techo, pero no por necesidad, sino por amor. Cerré los ojos y murmuré: «Gracias, vida, por devolverme lo que creí perdido». Me acosté en la cama con el corazón tranquilo. Afuera, el cielo se despejaba poco a poco. Dentro, ya no había espacio para el rencor, solo para la paz. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía décadas, ligera, entera, en paz con mi historia. Las demás, sin alarma, guiada solo por la costumbre de los años. Fui a la cocina y encendí el horno. El ruido suave del gas me recordó tantas mañanas pasadas, cuando cocinaba sin que nadie lo notara. Pero esta vez era distinto. Ya no lo hacía por obligación. Lo hacía porque quería. Porque cada gesto tenía sentido otra vez. Amasar el pan se sentía como una oración. Mis manos ya no temblaban por cansancio, sino por emoción. Cuando el pan empezó a dorarse, el olor llenó la casa. Subí las escaleras y toqué las puertas. «Inés, Adriana, el desayuno está listo», dije con voz tranquila. Escuché movimiento, risas suaves, pasos descalzos bajando. Las dos aparecieron casi al mismo tiempo, despeinadas, con rostros aún somnolientos. Adriana traía una sonrisa enorme. «Abuela, huele a cielo», exclamó. Inés se acercó, olió el aire y me miró con ternura. «Ese olor me recuerda a mi infancia», susurró. Me encogí de hombros. «Entonces hoy, hija, el pasado huele a perdón». Puse el pan sobre la mesa, junto con el café y un poco de mermelada. No había vajilla elegante, ni cubiertos de plata. Solo platos de cerámica y servilletas de tela. La luz del sol entraba por el ventanal, bañando todo con un tono dorado. Las tres nos sentamos. Nadie habló al principio. El silencio era cómodo, casi sagrado. Adriana fue la primera en romperlo. «Abuela, ¿puedo poner la mesa la próxima vez?». «Claro, hija», respondí sonriendo. «Esta mesa también es tuya». Inés me miró y asintió. «Y mía también, mamá, si me dejas». La miré con ternura. «Siempre lo fue, hija. Solo hacía falta recordarlo». Comimos despacio, saboreando cada bocado como si fuera un ritual. El pan crujía entre los dedos, el café humeaba y la risa de Adriana llenaba los huecos del alma. «¿Te acuerdas cuando me dijiste que no tocara la mesa?», dijo de pronto, sonrojada. «Sí», contesté. Y esa noche aprendí que el respeto se defiende, aunque duela. Ella bajó la mirada, con un nudo en la garganta. Inés le tomó la mano. «Tu abuela nos enseñó más con su silencio que con 1000 sermones». Suspiré, mirando el pan. No era silencio, era miedo. Pero ya no tengo miedo. Ni hambre. Adriana se levantó y me abrazó por detrás. «Gracias, abuela»,
susurró al oído. Por enseñarme que el amor también se demuestra diciendo basta. Le acaricié la mejilla. Y gracias a ti, hija, por escucharme antes de que fuera tarde. Inés se unió al abrazo. Las tres quedamos entrelazadas, riendo entre lágrimas. Afuera, los pájaros cantaban, y el olor del pan seguía llenando la casa. Era un olor que hablaba de hogar, no de lujo. De dignidad, no de apariencia. Después del desayuno, recogimos la mesa juntas. Adriana lavaba los platos, Inés los secaba y yo los guardaba. La cocina, que antes era mi jaula, ahora era nuestro punto de encuentro. No había jerarquías, solo manos compartiendo el mismo espacio. Cuando terminamos, me recargué en el marco de la puerta, observándolas. Pensé en todo lo que habíamos tenido que perder para llegar a ese momento. Pero también pensé que, a veces, la vida te rompe justo donde necesitas volver a florecer. Inés se acercó con una idea. Mamá, ¿y si hacemos de los domingos una tradición? ¿Qué tipo de tradición? Pregunté. Desayunar las tres juntas. Sin teléfonos, sin prisas. Solo nosotras. Sonreí, con los ojos húmedos. Me parece la mejor tradición del mundo. Adriana levantó el pan que quedaba y dijo entre risas. Entonces, que este sea el primer domingo del resto de nuestra historia. Brindamos con café, como si fuera champaña. Y por un instante, la casa entera pareció suspirar de alivio. El resto del día lo pasamos redecorando un poco. Quitamos los cuadros fríos del salón y colgamos fotos familiares. Inés trajo flores frescas del mercado, y Adriana cambió las cortinas por unas más claras. El mármol seguía ahí, brillante, pero ahora reflejaba una luz distinta. Ya no era símbolo de distancia, sino de renacimiento. La casa volvía a tener alma. Y en cada rincón se sentía una verdad sencilla: no hay lujo más grande que la paz compartida. Cuando cayó la tarde, salimos al jardín. El cielo estaba pintado de naranja y el aire olía a tierra mojada. Nos sentamos en la banca de piedra, las tres juntas. Inés puso su cabeza sobre mi hombro, y Adriana entrelazó su brazo con el mío. Ninguna dijo nada. No hacía falta. El silencio era un lenguaje nuevo que habíamos aprendido. Un idioma hecho de comprensión y ternura. Miré el cielo y pensé en mi esposo. Lo logramos, murmuré para mis adentros. Al entrar, la mesa seguía servida, con un solo trozo de pan intacto. Me acerqué y lo toqué con la punta de los dedos. No lo comí. No era necesario. Era mi símbolo, mi recuerdo, mi victoria. En ese pedazo de pan cabía toda mi historia. El hambre, la humillación, la fuerza y, finalmente, el respeto. Apagué las luces y susurré: gracias, vida. No por devolverme lo que perdí, sino por enseñarme que nunca lo había perdido del todo. Los días siguientes pasaron tranquilos, con una paz tan nueva que a veces me parecía irreal. La casa había dejado de ser un museo y se había convertido en un hogar. Ya no olía a perfume caro ni a desinfectante, sino a pan tostado, a flores frescas y a café recién hecho. Cada rincón tenía vida: las risas de Adriana por las mañanas, las conversaciones suaves con Inés por las tardes. Era como si el tiempo, por fin, nos estuviera devolviendo lo que alguna vez nos quitó. No el lujo, sino la serenidad. Y yo, cada día, me sentía un poco más ligera. Una tarde, mientras cosía una cortina, Adriana entró a la sala con una emoción que no podía esconder. «Abuela, ¿puedo contarte algo?», preguntó, sentándose junto a mí. «Claro, hija», respondí, dejando la aguja a un lado. «Me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar trabajo social». Sonreí con orgullo. «¿De verdad?». «Sí, abuela. Quiero ayudar a mujeres como tú, que dieron todo por su familia y que a veces se quedaron sin nada». Sus ojos brillaban. «No quiero que nadie más sienta la soledad que tú sentiste». La abracé fuerte. «Entonces, hija, ya aprendiste la lección más grande: transformar el dolor en propósito». Inés entró en ese momento, con una taza de té. Nos miró a las dos y sonrió. «Esa noticia merece un brindis», dijo. Serví café en nuestras tazas de cerámica, las mismas de cada mañana.
Por ti, Adriana, dije, levantando la mía, y por todas las mujeres que aprenderán de tu fuerza. Ella brindó conmigo, riendo nerviosa. Inés agregó, y por mamá, que nos enseñó a todas que el respeto no se exige, se inspira. Mis ojos se humedecieron. Nunca imaginé escuchar algo así de su boca. Pero era cierto. El respeto nace donde alguien se atreve a poner límites sin odio. Después del brindis, salimos al jardín. El aire era fresco y el cielo tenía ese tono rosado que anuncia el final de la tarde. Adriana se sentó en el suelo, entre las flores, y dijo con voz suave, ¿sabes, abuela? A veces pienso que el lujo no está en tener cosas, sino en sentirse en paz con lo que se tiene. La miré y sonreí. Exactamente, hija. La paz es el verdadero lujo, y cuesta toda una vida aprenderlo. Ella tomó mi mano. Entonces tú eres la mujer más rica que conozco. Reímos las dos. Y en esa risa se coló algo que hacía años no sentía. Orgullo tranquilo. Por la noche, me quedé sola un rato en la sala, viendo el reflejo de las luces sobre el mármol. Pensé en todo lo que había pasado en esa casa, los gritos, las lágrimas, los silencios. Y sin embargo, ahí seguía yo, con el corazón en su lugar. Me di cuenta de que el dolor, cuando no te vence, se vuelve sabiduría. Que cada ofensa se transforma en lección si la miras desde el amor. Tal vez eso era lo que la vida había querido enseñarme, que la dignidad no es un acto, sino un estado. Al día siguiente, Adriana salió temprano para su primera clase. Antes de irse, se acercó a mi habitación y me dejó una nota sobre la mesa. Decía, gracias por no rendirte, abuela. Gracias por mostrarme que el silencio también puede tener voz. Me quedé un rato mirando esas palabras. Eran simples, pero pesaban como oro. Las guardé en la misma caja donde una vez escondí los papeles de la casa. Ahora ese lugar ya no era un refugio de miedo, sino un cofre de memorias. En la tarde, Inés y yo salimos a caminar por el barrio. Hacía años que no lo hacíamos juntas. La gente nos saludaba con una sonrisa. Algunas vecinas me detenían para contarme que habían visto a Adriana en el periódico local. Su nieta es un orgullo, doña Carmen, me decían. Ayuda en el centro comunitario, da charlas a mujeres mayores. Yo sonreía con humildad. Lo aprendió sola, decía. Pero por dentro sabía que nada se aprende solo. Alguien, en algún momento, tiene que haber mostrado el camino con amor. Esa noche, Adriana volvió tarde. Entró feliz, cansada pero radiante. Abuela, di mi primera charla hoy. Hablé de ti, me contó. Dije que la dignidad de una mujer no envejece, solo se vuelve más sabia. Me reí, emocionada. ¿De mí hablaste? Sí, respondió. Les conté cómo un día me gritaste sin gritar, solo con la verdad. Y cómo desde entonces entendí que nadie que te ama debería hacerte sentir pequeña. Le acaricié el rostro. Entonces ya estás lista para enseñar. Porque quien ha aprendido del dolor, ya sabe amar sin hacer daño. Me quedé sola un momento después de que se fue a dormir. Miré las fotos nuevas del salón, 3 generaciones sonriendo frente a la mesa azul. Pensé en la cadena invisible que nos unía, la mía, la de mi hija, la de mi nieta. 3 mujeres que aprendieron que el respeto no se hereda, se construye con el ejemplo. La lluvia comenzó a caer otra vez, suave, como un suspiro. Cerré las cortinas, apagué las luces y me quedé mirando la casa. Cada rincón hablaba de nosotras. Y por primera vez, todo lo que veía me parecía suficiente. Antes de acostarme, fui hasta la cocina y vi un trozo de pan sobre la mesa. Era el último del día. Lo partí en 3 y dejé 2 pedazos junto a las tazas de Inés y Adriana. Guardé el mío para la mañana siguiente. Mientras subía las escaleras, pensé, esto es lo que siempre quise. No abundancia, sino compartir. Al llegar a mi habitación, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco de la noche. Sonreí. La vida, al final, no me quitó nada. Solo me enseñó a mirar diferente. Esa noche, mientras el sueño me vencía, sentí que el pasado y el presente por fin se abrazaban dentro de mí. Todo tenía sentido. La vergüenza, la rabia, la soledad.
Todo había sido parte del mismo camino que me trajo hasta aquí. La verdadera lección no era sobre castigo ni revancha, sino sobre amor propio. Cerré los ojos y murmuré: gracias, vida, por dejarme llegar a vieja con el alma joven. Desde hace meses, todos los domingos amanezco antes del sol. La casa está en silencio, el aire huele a madrugada, y mis manos, aunque viejas, todavía recuerdan la forma exacta de amasar. Mezclo harina, agua, sal y paciencia. El mismo ritual de siempre, pero con un propósito distinto. Ya no cocino para alimentar cuerpos, sino para alimentar memorias. Cada pedazo de masa guarda la historia de mi vida, los gritos, las lágrimas, los silencios, los perdones. Cuando el pan crece en el horno y el olor se extiende por la casa, siento que la vida me sonríe desde adentro. El pan siempre fue testigo de todo. Estuvo allí cuando me humillaron, cuando lloré con hambre, cuando tuve miedo de tocar la mesa. Estuvo también cuando decidí no callar más. Hoy, ese mismo pan es mi manera de celebrar que sobreviví. Mientras lo saco del horno, el vapor me cubre el rostro como una bendición. Pongo los panes sobre la mesa azul, los envuelvo en servilletas y los dejo enfriar. Cada uno tiene su forma, su textura, sus imperfecciones. Y pienso que así somos las personas, distintas, rotas a veces, pero capaces de dar calor si alguien se acerca con ternura. Inés baja siempre la primera. Ya no se maquilla para el desayuno. Mamá, huele a gloria, dice cada domingo. Es pan, hija, el de siempre, respondo. No, mamá, corrige ella. Es el olor de la casa cuando tiene alma. Nos reímos. Después llega Adriana, con el cabello suelto y los ojos llenos de sueños. Se sirve café, parte un trozo de pan y lo moja en la taza. Abuela, algún día quiero aprender a hacerlo igual que tú, me dice. Lo harás mejor, hija. Porque el secreto no está en las manos, sino en el corazón. Mientras las veo comer, me quedo en silencio. El sonido del pan al partirse es el mismo de siempre, pero ya no duele. Es un sonido que me recuerda todo lo que costó llegar hasta aquí. Inés me pregunta por la receta, y yo se la doy, con cada detalle, como quien entrega un legado. No olvides dejarlo reposar. Le digo. Todo lo bueno necesita su tiempo. Ella asiente, y la frase se queda flotando entre nosotras, convertida en consejo de vida. Después del desayuno, Adriana se levanta para ir a sus clases. Antes de salir, se detiene frente a la mesa y deja una nota sobre el mantel. La leo cuando se va. Abuela, este pan sabe a respeto. Sonrío y guardo el papel junto a los otros recuerdos, en la caja que ya no esconde tristeza, sino gratitud. Inés me mira y dice: tu nieta tiene razón. Este pan sabe distinto porque tú cambiaste la receta de la vida. Reímos. Quizás sí. Quizás el ingrediente que faltaba siempre fue el amor propio. En la tarde, me gusta sentarme en el jardín con una taza de café y un trozo de pan. El viento me acaricia el rostro, los rosales se mecen despacio, y el cielo, con su calma infinita, me recuerda que la vida no se detiene. A veces cierro los ojos y escucho voces del pasado, pero ya no me duelen. Son ecos que se disuelven con el canto de los pájaros. He aprendido que el perdón no borra, transforma. Y que la dignidad, una vez recuperada, ya no se pierde jamás. Una vez al mes, horneo más pan del necesario. Lo reparto entre los vecinos mayores del barrio. Algunos me agradecen con lágrimas, otros con silencio. No lo hago por caridad, sino por memoria. Cada pan que entrego lleva una parte de mí, una historia de resistencia y ternura. Y cuando veo sus sonrisas, entiendo que mi misión no era enseñar con palabras, sino con actos sencillos. A veces, el amor más grande se da sin ruido, en la forma de algo tan simple como un pedazo de pan caliente. Las noches ya no son largas. Duermo tranquila, sin pesadillas, sin culpas. A veces despierto en medio de la madrugada y bajo a la cocina solo para mirar la mesa. Esa mesa que un día no pude tocar, ahora es mi altar. Sobre ella reposa todo lo que soy, mis años, mis errores, mis victorias. Paso la mano sobre la madera y siento la textura suave, cálida. Es como tocar la vida misma. Sonrío. Ya no me duele recordar.
Ahora recordar es mi forma de agradecer. El último domingo del mes, invité a unas vecinas a desayunar. Todas mujeres mayores, cada una con su historia. Puse pan, café, flores y música bajita. Les conté parte de mi pasado, sin dramatismo, solo con verdad. Una de ellas lloró. Otra me tomó la mano y dijo: «Carmen, usted nos da esperanza». Yo respondí despacio, mirando el pan que partíamos juntas: «No, hermanas. El pan no da esperanza. Somos nosotras las que, al partirlo, la creamos». Y en ese instante supe que mi historia ya no me pertenecía. Era de todas. Cuando cae la tarde y el sol tiñe de dorado las paredes, me gusta sentarme frente al ventanal con el último trozo de pan del día. Lo sostengo entre mis manos y cierro los ojos. No lo como. Solo lo sostengo, recordando la mañana en que me gritaron que no lo tocara. Aquella voz ya no me persigue. Se apagó con el tiempo, con el amor, con mi renacimiento. El pan, ahora, no es símbolo de hambre. Es símbolo de respeto. Y mientras lo miro, pienso que no hay triunfo más grande que poder sentarse en la propia mesa sin miedo. Esa noche, antes de apagar las luces, dejo un trozo de pan sobre la mesa, bajo la lámpara encendida. Es mi forma de agradecer a la vida por no dejarme rendir. El pan se enfría despacio, pero el corazón arde de gratitud. Miro alrededor y susurro: ya no tengo hambre. Porque todo lo que soy, está aquí. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así ofrecerle un pedazo de tu pan? Si alguna vez te sentiste rechazada, ignorada o tratada como una carga, quiero que escuches esto desde el fondo de mi corazón. Tú no eres invisible. Eres raíz. Eres historia. Eres el cimiento silencioso sobre el que otros aprendieron a caminar. Quizá te hicieron sentir pequeña en tu propia casa, o te negaron el lugar que merecías en la mesa. Pero, por favor, no dejes que eso defina tu valor. Porque aunque haya quien ya no te mire, hay quienes, como yo, te vemos. Escuchamos tu dolor, tu cansancio, tu nobleza. Y sabemos que aún hay mucha belleza esperándote en este tramo del camino. Tu dignidad, tu calma y tu ternura son el banquete más noble. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto y el corazón limpio, hasta quienes te ignoraron, terminan regresando para pedirte un lugar. Entonces, querida, tú decides si vale la pena ofrecerlo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y quédate cerca de nosotros. Porque aún hay muchas historias que nos recuerdan que el amor verdadero no siempre grita. A veces, solo espera, paciente, a ser recordado. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que vivió una madre cuando descubrió que su propio hijo le robaba su pensión cada mes. Ella no gritó, no se defendió con palabras, lo esperó en casa con la policía. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de todos los días mi hijo tomaba mi pensión. Hasta que lo esperé en casa con la policía, porque su final te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.